Tengan todos y todas buen día, buena noche, buena tarde. Sabemos que estamos transmitiendo y sabemos que ustedes se están conectando día a día. Hoy tenemos 26 de julio, un día muy especial, un día de gloria. Démosle gracias al Señor porque nos ha permitido tener vida y porque podemos hoy estar muy seguros de que la palabra de Dios queda muy clara. Hemos venido trabajando un tema y vamos a hacer el seguimiento, mejor la continuidad de él, donde son los propósitos de Dios, las peticiones de Dios y sus propósitos. Porque si Dios pide algo, miremos con qué propósito. Sí, entonces esta mañana queremos darle la bienvenida. El tema es muy importante, las 5 peticiones de Dios y su propósito, porque estamos revisando que nosotros pensamos regularmente que vamos a pedimos a Dios muchas cosas, que necesitamos decirle al Señor muchas cosas, pero de acuerdo a la palabra, Dios sentó cosas muy determinantes en el pueblo de Israel, en su pueblo, que es el ejemplo más grande para nosotros, en la nueva generación que se levantó después de que salieron de Egipto, cuando vuelve Moisés a repetir la ley de Dios, pero Dios ya les dice a ellos las 5 cosas que espera de ellos o que ellos necesitan hacer, porque Dios les dice a ellos que si cumplen estas 5 peticiones, hay un propósito alrededor de esto. Entonces hablamos el miércoles de lo que la palabra enseña en Deuteronomio 10:12, cuando dice la Biblia que qué pide Jehová de ti. Y entonces dice la Biblia que número 1, que temamos a Dios. Número 1, el temor. Número 2, que andemos en todos sus caminos. Y número 3, que lo amemos. Entonces, esta mañana, la idea es que como es un día en familia, muchos están reunidos allí. Sé que no ha estado la atmósfera espiritual, no se ha estado como tendríamos que estar para buscar al Señor, pero a través de la palabra, si tú aprendes a enamorarte de lo que está escrito, si tú aprendes a aprovechar lo que es la verdad de Dios, entonces este tiempo es un tiempo para que lo podamos aprovechar al máximo, que podamos sacarle el mejor fruto a este momento de estudio de la palabra, porque la Biblia es un mapa especial que nos dirige. Entonces esta mañana vamos a terminar el tema de las 5 peticiones de Dios y su propósito, hablando de la cuarta cosa. Porque la cuarta dice el mismo versículo 12 al final, que lo ames, y dice, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Mira que cuando la Biblia habla de amar, va muy relacionado con el servicio. Y esas dos es donde Dios exige, donde Dios dice que hay que hacerlo con todo el alma, con todo el corazón, con todo lo que tenemos. Y ese servicio a Dios es muy determinante, porque de acuerdo a la palabra, el servicio a Dios va de la mano de la adoración. Dios está diciéndole a su pueblo que para que las peticiones de Dios son muy concretas, porque a través de eso Dios está pidiendo que todos nosotros lo podamos reconocer sobre todas las cosas a Él como Dios. De tal manera que ahí dice la Biblia que sirvamos a Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Dios reclama de una u otra forma y está exigiendo 5 cosas que hay que hacer en un plan de obediencia. Pero yo antes de que continuemos con esta verdad, te quiero decir que estoy meditando en algo y estoy estudiando algo muy especial en cuanto al temor. Porque lo primero que dice allí la Biblia es que temamos a Dios. Bueno, el temor es una actitud con que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la que respeta o reverencia. El temor es reconocer el poderío y la grandeza de Dios. Hoy estás con nosotros como pastores para celebrar que reconocemos a un Dios vivo, que estamos delante de un Dios santo. Esto que dice la Biblia
que dice Dios que le sirvamos a Él con todo el corazón y con toda el alma, tiene que ver con que el pueblo de Israel estaba rodeado de idolatría, muchos ídolos a su alrededor. Sí, efectivamente, cuando las personas piensan en temor, lo relacionan mucho como con el miedo, con la fobia, y Dios no es para tenerle miedo ni tener fobia a Él, porque a veces por su misma historia de vida piensan que Dios, el superior, el Padre, alguien que está por encima de todo, es un Dios que castiga, un Dios que se venga, un Dios que carga dentro de sí algo como para cobrarse lo que el ser humano hace en esta tierra. Pero la Biblia habla que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que en esta mañana te está hablando para que todo tu corazón esté muy tranquilo. Quizás de pronto algunas personas por su familia, su estilo de vida, su historia, no pueden tener como esa tranquilidad, y hay personas que dicen, si yo no viviera en esta casa, si yo no tuviera esta familia, yo amaría a Dios y complacería a Dios. La verdad que la petición que Dios hace solamente es para el beneficio de nosotros, el beneficio no es para Él. No sé si la vez pasada leímos Hebreos 12:14 que tiene que ver de pronto con algo importante en cuanto a lo que Dios pide. Dice, traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen, jamás lo verán cara a cara. Entonces, esto es casi como una advertencia de que Dios, ¿quién no va a anhelar ver a Dios cara a cara un día? Todos y todas iremos un día a terminar nuestro ciclo de vida. Cuando se termina el ciclo de vida, muchas personas dicen, pues la vida hay que gozarla aquí. No, Dios está haciendo unas peticiones y las está haciendo con un propósito. El propósito es de que vivamos bien y cada día nuestras cosas salgan mejor. Bueno, la palabra entonces, así como lo estamos revisando, cuando Dios hace énfasis que dice que le sirvamos a Él, tiene que ver mucho de que a su alrededor el pueblo de Israel estaba lleno de pueblos paganos y de pueblos idólatras, y que siempre iba a haber un conflicto, o iba a haber esa pugna en que los pueblos a su alrededor iban a tratar o iban a traer sobre el pueblo de Israel la idolatría. Dios le dice a ellos que tienen que servirlo y adorarlo con todo su corazón y toda su alma. Como Dios está demandando una obediencia, entonces hay que determinar muy bien esa forma en que Dios pide esa obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia Dios no la quiere a la fuerza. Dios no está diciendo que tienen que hacerlo porque si no va a hacer algo sobre ellos. Dios no pide a la fuerza la obediencia, sino que sea algo del corazón, que sea algo donde ellos de verdad se complazcan en agradar y en honrar a Dios y en obedecerlo. Dios no está diciendo hágalo porque lo obligo a hacerlo. No, es que tienes que querer hacerlo, amar hacerlo. Por eso es que aquí Dios es muy perfecto cuando enseña que eso es lo que pide Dios del pueblo. Hay un propósito con esto, porque Él dice que también le sirvamos con todo corazón porque lo queramos hacer, lo amemos hacer, pero también termina diciendo que guardes todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando. Así dice Dios al pueblo, que guardes todos los mandamientos y los estatutos. Pero hay una cosa importante. Nosotros nos preocupamos mucho en tener esa idea de Dios vivo y de alguien a quien yo tengo que agradar y honrar. Pero tienes que aprender que necesitamos conocer a Dios. Pero no solamente es conocer a Dios como ese personaje o esa persona tan grandota en el universo, sino qué dice Él. Dios ha dicho, ha dejado su palabra. Conoce su palabra, conoce sus mandamientos. Dios le dijo a Moisés que le enseñara al pueblo su ley y sus mandatos. Tú conoces los mandatos de Dios. Tú vas mucho a Dios de muchas maneras, rogándole, suplicándole, en ayuno, en oración, muchos que ya conocen el Evangelio, pero el asunto es
que el pueblo no se dedica a conocer tanto qué es el plan, qué es lo que Dios dice, qué está escrito. Bueno, los mandamientos para el pueblo de Israel eran más de 622 mandamientos que encerraban la parte social, la parte espiritual, lo que tenía que ver con las leyes higiénicas, muchos factores, lo que tenía que ver con los gobiernos, con el trato a los demás, pero también encerraba lo que nosotros denominamos los mandamientos de tipo moral, que son los 10 mandamientos. Pero ahí dice la Biblia que guardes todos sus estatutos y sus mandamientos. Le dice a un pueblo que lo está gobernando con más de 622 leyes. De este momento, nosotros lógicamente no somos judíos, somos pueblos diferentes, pero en Jesucristo se estableció algo que se llama la iglesia, la congregación de Dios, el pueblo de Dios. Bueno, Dios nos ha enviado su palabra y como Jesús habló de dos cosas determinantes que se resumen en una palabra en cuanto a los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que enfatizó Jesús? Amar a Dios y amar al prójimo. Son los dos mandamientos y es una sola palabra en la que se resumen los mandamientos, pero Jesús ya lo habla a nosotros. La Biblia dice que guarde todos sus estatutos y sus mandamientos. Cuando Jesús vino y nos dio su palabra, Dios a través de su Hijo, claro, nos enseñó muchas cosas que tienen que ver con nosotros después de su venida. Claro, tú conoces eso que está escrito, porque está escrito en la palabra que es que guardemos todos sus mandamientos. Los mandamientos ya no son una serie de leyes así como se lo dio a Israel en el Antiguo Testamento, en la Antigüedad, sino que es muy diferente. Pero está escrito en una sola palabra: el amor ágape, el amor incondicional, y el amor filius, el amor hacia los otros. De tal manera que esto que está escrito acá, porque tú dices voy a pedirle a Dios. Bueno, tú quieres pedirle a Dios, tú sabes qué pide Dios de ti, tú sabes que hay algo que Dios quiere que tú hagas conforme Él enseña, ¿tú lo sabes o no? Bueno, hay 5 cosas. Y tú, si alguien piensa y dice, bueno, eso es algo del Antiguo Testamento. Si alguien dice, eso no tiene nada que ver conmigo ni con este instante. Bueno, la palabra me enseña que Jesús hizo mucha referencia a la ley de Moisés, a la ley que Dios trajo a través de Moisés. Y sí, claro, muchas cosas ya habían ya no se podían cumplir porque ya habían salido del desierto y ya estaban en una sociedad organizada. Claro que sí. Pero Jesús sí retomó muchos de esos principios de Dios y leyes de Dios para Israel y las habló en su momento. Y claro, Jesús habló y comenzó a hacer sus discípulos. En este momento estamos hablando de una fe en Dios, en un Dios vivo. Bueno, Dios en todos los tiempos. Y eso es algo muy especial porque el Nuevo Testamento hace alusión mucho del Antiguo Testamento en innumerables ocasiones. Y se unen de una u otra manera, se relacionan. Claro, ¿por qué? Porque la palabra se me enseña a mí que Dios habla de Israel como su pueblo y como ovejas de su prado. Y Jesús hizo alusión a lo mismo, cuando Él decía que Él, buen pastor, de su vida da por las ovejas. Es decir, que hay una relación muy especial entre lo que Dios dijo a Israel y lo que Dios dice a su iglesia ahora. Tú dices, así como Dios dice a Israel, tienes que temer a Dios, respetar y reverenciar a Dios. Eso no es de un solo pueblo. Eso que dice allí la Biblia, que andes en todos sus caminos, eso no es solo para un pueblo. Eso que dice aquí en la palabra cuando dice que lo ames, eso no es para un solo pueblo. Eso que dice aquí la Biblia, que sirvas a Dios con todo tu corazón y toda tu alma, no es para un solo pueblo. Eso que está escrito acá, que dice que guarde sus estatutos y sus mandamientos, no es solo para un pueblo. Esto es para la humanidad que Dios creó. Esto es para todos los que estamos en esta hora conscientes, muy conscientes de que hay un Dios vivo y un Dios santo. Bueno, esta mañana queremos compartir esta palabra contigo. ¿Sabes por qué? Porque las 5 peticiones de Dios tienen un propósito. El propósito es maravilloso. El propósito es el mejor de lo que tú te imaginabas.
¿Sabes por qué? Porque aquí dice la Biblia que si tú haces todo esto, que guardes todos los mandamientos de Dios y sus estatutos en el versículo 13, para que tengas prosperidad. Ese es el propósito. ¿Sabes? Es algo tremendo. Como es que Dios dice que hagan algo que Él pide, pero no para Él. El último beneficiado, como decía mi esposa ahora, eres tú mismo y toda tu casa. El propósito de las 5 peticiones de Dios es que estés bien, que seas próspero, porque la nueva versión dice para que te vaya bien. Sí, es muy importante porque naturalmente las familias tienen unos reglamentos, unas maneras como llevar su familia, y hay ciertas peticiones de los padres. Y si algunas personas que ya están mayores y pueden de pronto recordar todas las exigencias de sus papás, donde se ríen y dicen, oh, recuerdo cuando tenía tal edad, como me exigían esto, yo lo hacía al escondido, ¿no? ¿Por qué lo hacía el papá? ¿Por qué lo hace la mamá? Porque quiere lo mejor para su hijo. Un padre cuando exige a un hijo o le quiere es porque le quiere orientar, y si hace una petición es porque el más beneficiado es su hijo. La manera de vivir bien delante de Dios está muy relacionado con lo que es recto. Y miremoslo nada más de la parte natural en nuestra vida. Cuando hablamos de un objeto, por ejemplo, un objeto que es recto no tiene curvas. Un objeto que es recto no se inclina hacia ningún lado, ni presenta ningún ángulo. Entonces, lo recto es estar delante de Dios como Dios pide, de tal manera que Dios envía como esa respuesta. Dios hace una solicitud, pero Dios no tiene interés alguno. El único interés de Dios es el beneficio para la humanidad, para sus hijos, y a veces las solicitudes de Dios son como incómodas, como que es que no me gusta el cristianismo porque hay tantas exigencias, pero lo que pide Dios es el beneficio de nosotros mismos, porque la Biblia dice que lo que uno siembra recoge, y todo viene ya generacionalmente, siempre, el abuelo, el bisabuelo, la mamá, el hijo, el otro hijo. Entonces todo lo que usted siembre, eso es lo que va a recoger. Si agrada a Dios, de seguro que tendrá prosperidad. Y hablando de prosperidad, no piense solamente en el dinero, la prosperidad en su salud, la prosperidad en la relación familiar, la prosperidad en que sus hijos alcancen metas, en que vivan una vida en santidad, la prosperidad en que usted ya no se vea con una apariencia de escasez, con una apariencia de una persona, una mujer, un hombre vacío, sin brillo. La prosperidad cuando se camina rectamente con Dios es espectacular. Sí, entonces esta palabra, así como la hemos estado pudiendo mirar, el enfoque, digamos, lo principal de todo esto es como Dios termina diciendo con Moisés allí, para que tengas prosperidad o para que te vaya bien. La Biblia está llena de ejemplos de eso. Los hombres que aprendieron a escuchar a Dios les fue bien. En este momento, en este mundo actual, hay las dos cosas que son lo que más ataca a la humanidad en este instante, es lo que la persona de Dios, pero también su palabra. Lo que más está siendo atacado ahora es el Dios como tal, la grandeza de un Dios vivo, pero también lo que Él dijo. Si tú desconoces la ley de Dios, los principios de Dios, así mismo tú vas a vivir. De tal forma que eso es lo que tenemos que mirar muy bien esta mañana, lo que es Dios y su palabra. En este momento estamos viviendo una sociedad donde se está queriendo desconocer a Dios y desconocer la palabra de Dios. Y se están viendo los efectos a nivel de la sociedad, a nivel de los gobiernos, a nivel de las mismas finanzas, por el desconocimiento de Dios y su palabra. Pero cuando revisamos muy bien el ejemplo más poderoso de Dios en la tierra, que es el pueblo de Israel, cuando es un pueblo que siempre tiene a un solo Dios,
y también guarda una ley de Dios. Siempre por encima de todo, toda la educación del pueblo de Israel está basado en la escritura, en lo que está en la palabra, en la Biblia, de tal forma que el Dios mismo enseña que si tú quieres que te vaya bien, entonces ten en cuenta sus peticiones. Ten en cuenta que si tú tienes en cuenta lo que Dios dice en su palabra, te va a ir bien siempre. Hubo un personaje en la historia que vivió desde muy jovencito de la mano de Dios y fue un gran ejemplo, el mejor ejemplo en la historia como rey y como persona, que se llamó el rey David. El rey David hizo uno de los salmos que se ha vuelto, es el salmo más famoso, uno de los más famosos en la escritura, pero el Salmo 23 termina diciendo algo muy poderoso del rey David. Él hizo una afirmación en el capítulo 23 de los Salmos, el versículo 6. El salmista dijo para él, profetizó sobre él para toda su vida. Él dijo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Sabes por qué traigo a colación este texto o este personaje? Porque él dice que en la casa de Dios morará por largos días. Si de pronto no conoces mucho de la historia del rey David, a él se le conoce como el salmista o el dulce cantor de Israel. Fue el primero, fue el hombre que se dedicó y que se preocupó mucho por la adoración a Dios, por la exaltación y el reconocimiento de Dios mismo. Y él mismo siempre reconoció en las grandes batallas. Fue un hombre de guerra, un hombre que luchó mucho y por eso murió relativamente joven, a los 70 años, porque fue un hombre que siempre estuvo en batallas. Pero él en todas esas batallas siempre reconocía que Dios iba delante de él. Cuando él peleó con el grande gigante Goliat, él dijo: en el nombre de Jehová de los ejércitos. Siempre tenía a Dios por delante. Por eso este hombre dijo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Tú estás en este momento con incertidumbre. Tú te sientes con una inseguridad de lo porvenir. ¿Sabes por qué está esa inseguridad? Porque Dios no está en tu vida. Porque no hay una obediencia a Dios. Porque no estás en los caminos de Dios. La Biblia dice: mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos, dice Dios. Porque mi esposa decía ahora muy bien que los mandamientos de Dios o los caminos de Dios son rectos. Si tú no andas como está escrito en la palabra, hay una dirección de Dios. ¿Sabes por qué el camino de Dios se ve tan difícil? Porque Jesús lo describió como un camino angosto. Un camino que para el mundo es difícil de transitar, porque es un camino de cosas rectas, de cosas derechas. Sí, verdaderamente que la rectitud ante Dios sí trae unos beneficios y unos resultados excelentes para cada quien lo haga. Y hay ocasiones en que las personas de pronto se trazan unas metas, pero por mostrar un propósito que alcancen frente a un ser humano. Hay personas que de una manera obstinada y rebelde dicen: yo sí voy a alcanzar esto para probarle a tal o cual persona. Siempre piense que lo más importante es que usted ande rectamente en Dios para alabar y adorar a Dios. Cuando hablamos de alabar y adorar a Dios, es hacer cosas que agraden a Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios y conforme a las peticiones que Él realmente nos esté haciendo. Porque hacer un propósito para mostrarle a otro ser humano, eso pasa, eso se acaba. ¿Qué es de tu vida? ¿Qué es de tu corazón frente a Dios? ¿Qué es de tu alma en sí? Entonces, lo más importante es que todo lo que Dios pide, nosotros lo podamos hacer,
pero solamente para su gloria, pensando en que a Él es a quien debemos darle todo tributo, toda honra, toda gloria, y no estarse esforzando por alcanzar ciertas cosas porque otra persona le vea, porque otra persona le admire. No, lo más importante es andar rectamente en Dios para ver la gloria de Dios y por ahí derecho alabar al Padre que te dio la vida. Y para que te vaya bien, que es como está escrito. Y entonces yo quiero hacer un recuento de los 5 peticiones de Dios y su propósito. El primer propósito es que temas a Jehová tu Dios. Es el primer propósito. El segundo propósito es que andes en todos sus caminos. Rectamente. Porque la humanidad se traza y la humanidad por su forma de vivir tiene demasiados caminos. Vive de miles de maneras, pero realmente en la mayoría de los casos no son caminos buenos, porque la Biblia dice que hay caminos que parecen derechos, pero su fin de muerte, y eso lo vemos en la humanidad. Como muchas personas terminan su vida muy jóvenes, muy tempranamente, porque sus caminos no iban bien. Bueno, la vida, el segundo es que andes en todos sus caminos. El tercero es que ames a Dios. El cuarto es que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el quinto es que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, como dice allí, que te prescribo hoy en ese instante. Y el propósito es para que seas prosperado o te vaya bien, para que te vaya bien. Si te va bien, prosperas. Si no te va bien, no prosperas. ¿Por qué el salmista, el rey David, estaba tan seguro que el bien lo seguiría todos los días de su vida? ¿Sabes por qué? Porque él dice, porque yo moraré en la casa de Jehová por largos días. Es decir, que él dedicaba tiempo a Dios. Él tenía momentos con Dios. Muchas personas seguramente tienen ese concepto de ese Dios poderoso, omnipotente, perfecto, pero solamente van a Dios cuando necesitan algo. Solamente van a Dios como si Dios fuera un comodín de la vida. No puedes ir a Dios así porque Dios te conoce. Dios sabe que en realidad estás lejos de Él. Dios sabe que en realidad no lo buscas. Dios sabe que en realidad no lo conoces. Dios sabe que en realidad no tienes la ley de Dios, no conoces nada de la ley de Dios. Miles de hombres y mujeres ahora, en este instante, que han conocido el Evangelio, que van a las iglesias, de una u otra manera, por la misma experiencia ministerial, se da cuenta uno que hay demasiada mala interpretación de la Escritura. Hay demasiadas discusiones y diversas ideas, pero es realmente porque no se está buscando a Dios como tiene que ser. Tú quieres pedirle a Dios. Nosotros hace algunos días hicimos un culto de milagros. Después de ese culto, muchas personas fueron muy bendecidas, nos han contado cosas bonitas, respuestas de Dios. Pero te quiero contar y decir que listo, lo hicimos y pedimos a Dios y todas estas cosas, pero Dios bendice al que lo busca. ¿Sabes quién han visto los milagros de Dios? ¿Sabes quién han visto respuestas de Dios? Personas que aman a Dios, personas que temen a Dios, personas que sirven a Dios, personas que se preocupan por lo que es Dios y aún su pueblo, su misma casa. Esta mañana nosotros como pastores queremos de verdad bendecir tu vida. Queremos compartirte esta verdad de Dios ahora. Tú le pides a Dios, pues si tú no lo sabías, Dios pide de ti. ¿Y qué pide Dios de ti? Si tú lo quieres leer en Deuteronomio 10, 12 en adelante, el título de ese pasaje dice lo que Dios exige. Pero acá, más que una exigencia, la Escritura usa la palabra petición. ¿Sabes una cosa? Cuando alguien pide algo es porque falta. Si alguien está diciendo que pide tal cosa, es porque no está. Si Dios a esa generación le dijo esas 5 cosas, esas 5 peticiones, es porque faltaba que lo hicieran.
es porque necesitaban que lo hicieran. ¿Sabes? Dios quiere hablar a tu vida esta mañana, a miles y miles de hombres y mujeres en todo el mundo que posiblemente pueden ver en algún instante este video, este mensaje. Te quiero decir de verdad que Dios está pidiendo de ti, de como está escrito allí, para que seas prosperado, para que te vaya bien. ¿Tú sabías eso? ¿Tú alguna vez te has confrontado de esa manera? ¿Has pensado en esto? ¿Has pensado por qué no te está yendo bien? ¿Has pensado por qué tu vida ha dado un giro más malo que bueno? Medita muy bien y piensa si Dios está en tu vida ahora. Piensa en este instante, en este momento, qué prioridad de Dios hay en ti ahora. ¿O solamente caíste plenamente solo en esa vida materialista, en esa vida egoísta, en esa vida tan pasajera, en esa vida tan llena de placeres, en esa vida solamente de gustos? ¿Dónde está Dios? Bueno, tú quieres que te vaya bien, vuelve a Dios esta mañana. Vuelve al Señor esta mañana, porque como pastores nosotros somos muy testigos, muy directos de esto. Las personas que le va bien son personas que van de la mano de Dios. Son personas que atienden la voz de Dios. Son personas que obedecen y agradan a Dios. Listo, si tú quieres, de una manera muy personal, en tu propia casa, con tiempo, con ese tiempo especial, puedes meditar en esto. Las 5 peticiones de Dios y su propósito. El propósito de Dios es que tú mismo estés bien. Mira en qué Dios se beneficia, que está recibiendo Dios, pero tú eres el más beneficiado para que te vaya bien. Y de esta manera queremos esta mañana, y concluyendo este mensaje, pero compartirte lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, esa importancia de que conozcas qué Dios pide de ti esta mañana. Sí, verdaderamente que la solicitud de Dios, la petición de Dios, los únicos beneficiados somos nosotros. Nosotros necesitamos obedecer a Dios, vivir en una rectitud, vivir en santidad, ser justos y tener misericordia, porque Dios quiere que nosotros en realidad demos un vuelco a nuestra vida, que levantemos nuestra mirada hacia Él. Él puede ser que hace mucho tiempo le está haciendo un llamado, y déjeme decirle, no es el lugar. O a veces personas que hoy van acá, después van a otro lugar, y están así como saltando, tratando de encontrar algo al acomodo de ellos. Pero déjeme decirle que alabar a Dios y ser recto delante de Dios no depende de un lugar, depende de lo profundo de su corazón y su sinceridad, su transparencia para poder andar en rectitud y alabar a Dios. Yo pienso que es necesario de pronto hacer una oración y pensar en que Dios es quien nos puede ayudar. No hay cosa difícil para Dios, no hay nada imposible, no hay costumbre que tenga en su vida que de pronto usted sabe y tiene conocimiento que desagrada a Dios y duele en el corazón de Dios. No hay pecado, no hay atadura, no hay algo que sea imposible para Dios. Esta es una mañana de bendición, una mañana de gozo, de glorificar al Señor y saber de que Dios puede darnos lo que nosotros necesitamos. Yo pienso que es bueno hacer una oración. Queremos terminar este tiempo diciendo al Señor que Dios te ayude a entender su palabra. La palabra de Dios es difícil en el sentido de que las personas no tienen una directriz, no tienen un orden, no son organizados para conocer la palabra de Dios. Pero te quiero decir que así como desde los niños, de los más pequeños, siempre piensan Dios está arriba, y solamente pensar en eso es pensar que ese Dios nos ha dejado un mensaje. Es el Dios de toda la creación, ha dejado su palabra. Esta palabra te ayuda, te va a ayudar, y lo hemos podido ver como pastores, cómo en verdad el conocimiento de Dios transforma las vidas. Yo sé que miles de personas, por toda esta situación que se ha vivido por estos ya casi 4 meses aquí en Colombia, ya estamos en la última semana, son 4 meses ya en ese confinamiento, en todas esas restricciones,
todas esas dificultades, pero a muchas personas les ha ido bien. Y sabes, muchas personas en medio de tantas cosas, tanto faltantes, les va bien porque están buscando a Dios. Porque en ese desierto, que para muchos es un desierto, se han pegado de la mano de Dios. ¿Quieres que te vaya bien? Te quiero, si no has podido ver todo este video, te quiero recomendar que si no nos quieres escuchar, bueno, pues lee lo que está escrito allí. Las 5 peticiones de Dios y su propósito. Queremos orar por ustedes. Vamos a seguir compartiendo de esa verdad de Dios. Vamos a tratar de seguir enseñando, de seguir preparando sus vidas, porque de pronto tu vida no está bien, pero tú quieres que esté bien. Bueno, busca al Señor. Vamos a hacer una oración. Que Dios bendiga tu vida, que el Señor te ayude, y el próximo miércoles a las 7 de la noche estaremos con otra palabra de mucha bendición. Bueno, antes de que hagamos una oración, quiero decirles que a nosotros como personas que estamos pastoreando una iglesia, nos produce mucho gozo de darnos cuenta cómo personas iniciaron una vida supremamente difícil con complicaciones a nivel emocional, mental, espiritual, física, y hoy podemos verles y pueden ellos testificar cómo al dejarse orientar, al dejarse guiar por ese camino lindo de Dios, y que se sensibilice, porque es que la obstinación del ser humano no permite a veces que las cosas se den, pero si dejas que te guíen, que te orienten, si recibes una palabra con sencillez, con amor, con tranquilidad, hay un fruto. Porque déjeme decirle que del fruto que usted obtenga con ese cambio es lo que usted va a hacer por tantas personas que usted quisiera verlas transformadas. Entonces vamos a hacer una oración, y recuerden que el miércoles estaremos nuevamente 7 de la noche, hora colombiana. Ahora sé que muchos se han conectado, esperamos que se comuniquen con nosotros, a aquellas personas que han tomado los datos para comunicarse, que estamos dispuestos a bendecirle y a colaborarle en lo que Dios lo permita. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te agradecemos esta mañana porque todas las personas que han estado conectadas, inclusive personas que después tienen el tiempo para ver esta programación, Señor glorioso, les vas a tocar, les vas a ayudar, les vas a bendecir, Señor, y van a poder comprender y entender en lo profundo de su corazón qué es lo que Dios pide y con qué propósito Dios lo pide. Bendito eres tú, Señor, para transformar, para bendecir y para llenar el corazón del ser humano en la tierra. Gracias, Dios, por todo este tiempo de cuarentena, porque ha sido un tiempo de bendición y un tiempo que hace que nuestra vida, Señor glorioso, haya recapacitado, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos el nombre de Dios y le damos muchas gracias a Dios porque usted ha estado conectada en esta emisión, y queremos ayudarle, queremos escucharle y queremos que todo sea de bendición para usted. Recuerde, cuando Dios pide algo es con un propósito, y el propósito, el único beneficiado somos nosotros. Dios le bendiga ricamente, poderosamente. El Señor les guarde a todos.